marrón. Como si hubiera tomado tequila, como de tequilera. Bueno, ojalá no se aburra mucho porque esto va a estar muy divertido, que digamos es bastante lamentable el fenómeno que nos convoca y de lo que me toca hablar, es lo que me he dedicado pues ya 10 años desde que empezamos a revisar el fenómeno de la violencia, sobre todo violencia doméstica de manera ya más sistemática desde hace 10 años, cuando hicimos con Roberto Castro la primera EDIRE, Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Ya va la tercera emisión, hace 2 días terminamos el capítulo teórico, está por salir la publicación sobre el análisis de esta encuesta, y desde que terminé el doctorado, desde los 90, empezamos, me tomó por hacer este terrible tema. Yo no quiero abandonar, por eso por ahí van a ver unos deslices respecto de un intento de acercarme al amor y ya no a la violencia, pero bueno, quizás me medio marcianos porque yo quiero deshacerme de este horror, pero nos persigue porque está ahí, está presente, está en la cotidianidad, es parte de la experiencia vital de muchas mujeres, dicen las endidas que como del 60%, en lo que se refiere a la violencia doméstica, la violencia en el hogar. Y ahora, acercándonos al fenómeno más allá del hogar, las violencias feminicidas, las violencias en el ámbito comunitario, la violencia sexual, vuelve a descubrirse, a redescubrirse, pues parece que hay que seguir buscándole la cuadratura a este triángulo espantoso. Voy casi a leer, no me encanta eso de leer porque sí, parece como de iglesia la cosa, ¿no? La cura suena raro, pero bueno, la cura hablando de, echándose el sermón, pero de algunas partes a lo mejor haré algunos comentarios, pero bueno, ojalá sea de alguna utilidad la información que traemos por acá. Bueno, eso del evento principal no me gusta. Todos los eventos son importantes y todas las expresiones son relevantes, ¿no? Tienen el mismo valor, son distintas, pues. Yo no canto bonito, más o menos, pero no como para hacer performance. Bueno, le pusimos esto fuera de lugar, la violencia contra las mujeres más allá del lugar. Verán ahí el signo de interrogación, quizá porque se corta arriba, pero bueno, trampas de los powers. En la jerga futbolera, fuera de juego, fuera de lugar o posición adelantada, offside, es una regla de carácter estratégico con intención de ordenar el juego. Está reflejada esta regla en el reglamento como regla 11. No estoy jugando fútbol, pero indagué. En cristiano se trata de un jugador que está colocado delante de defensa del equipo contrario para que pasen el balón y pues, intentar meter gol, ¿no? Podemos imaginar la vida social como un juego de fútbol. Eso hizo hace poco un estudiante, bueno, antes de que nos tomaran los planteles, hizo eso un estudiante mío de maestría para explicarse a sí mismo, está costando con mucho trabajo, la norma de género de la que habla Butler. Y como en el fútbol, tomo la idea, nuestra vida social está pautada por prescripciones que nos hacen actuar de un modo determinado en contextos, situaciones e interacciones, como todos saben. En la vida social hay fuera de lugar. Según el sentido común, ocurre cuando alguien actúa fuera de la norma, de lo prescrito, de lo esperado. No es una experiencia común y cotidiana. Entonces, esta está fuera de lugar. Espero que no sea el caso mío. En el marco de la dominación masculina, la expresión se refiere, o quiero referirla yo, a una posición de riesgo para las mujeres cuando, con independencia de si tienen o no conciencia de ello, se salen del lugar que sociohistóricamente se nos ha asignado. En lo que sigue voy a hablar de ello, primero de ese lugar del que nos salimos, de esas salidas del lugar. En un segundo término, un recorrido por la cuestión de cómo ha sido abordada la violencia contra las mujeres, porque estamos como volviendo a las primeras formulaciones, estamos como regresando a la preocupación por la violación y la violencia sexual, que había sido con las que el feminismo había empezado, ¿no? Y estamos regresando para allá. El fenómeno, por supuesto, no ha sido resuelto
Y luego bueno, les traería alguna evidencia del último trabajo que concluimos, no sé, nada, 2 semanas, también estará por publicarse en breve, que fue el Estudio Nacional sobre los orígenes de la violencia contra las mujeres, que participaron los compañero y compañera que están aquí presentes. Mercedes hizo una parte del estudio nacional y Felipe Mora otra parte de este estudio, creo que muy importante, muy relevante. Un lugar para la mujer en la modernidad. Le debemos, sobre todo a las historiadoras feministas, el hallazgo de que la división sexual del trabajo que prescribe para las mujeres las funciones de esposa, madre, ama de casa, y para los varones la de proveedor económico de la familia no es eterna, sino histórica. ¿No? Cuando les dicen en los cursos, la tradicional visión del trabajo, pues tradicional quién sabe, porque no, la cosa no fue siempre así. Y eso lo enfatizamos siempre con la esperanza de que cambie. Su carácter histórico nos permite visualizar el cambio. No siempre ni en todo lugar las mujeres han tenido como sino, como destino, ser un cuerpo para la reproducción y sobre todo el de encargarse prácticamente de manera exclusiva de cuidar a sus crías, de brindar servicios personales a su cónyuge y de hacerse cargo de todas las actividades de mantenimiento del hogar. Tampoco los varones han estado siempre destinados a obtener fuera de casa los recursos para mantener. Tampoco los varones han estado siempre destinados a obtener fuera de casa los recursos para mantener una o dos, o no es por esto, no, es ruido. Una o dos familias o más, cuantas, ¿no? Nuestra noción de fuera de lugar aquí tiene que ver con la manera como históricamente se construyó la dicotomía entre lo público y lo privado. En la literatura se denomina ideología de la domesticidad o doctrina de las esferas separadas al discurso jurídico, médico y político que surge en el siglo XIX, centralmente para establecer el carácter antitético del destino femenino con el trabajo productivo, como nos enseña John Scott, ¿no? Scott, que es para eso. Tal ideología dio sustento a la división sexual del trabajo y de las emociones y a los lugares de mujeres y varones, que mujeres y varones ocuparían desde entonces, ella el del hogar, él todos los espacios públicos, desde la calle y las instituciones hasta el ágora, la vida política. Tal división y sus espacios de realización conformaron la identidad femenina, construida por el sentimiento amoroso, la maternidad y la disposición natural para el cuidado de otros. Por su parte, la identidad masculina fue construida alrededor de la figura del proveedor económico. Es la forma excluyente de las mujeres del espacio público, insisto, es histórica y no tiene tantos años, así es que hay esperanzas. Aquí me parece de la mayor relevancia referirme a que las emociones, particularmente el sentimiento amoroso, también tiene su historia. El amor romántico, el sentimiento amoroso que precede a la consolidación de la ideología de la domesticidad o de las esferas separadas, este tipo de amor que hace su aparición en el siglo XVIII y debe comprenderse, según Giddens, junto con la aparición de hechos que afectaron particularmente a la vida de las mujeres hasta hoy en día. Los nuevos significados de la infancia y la maternidad, la afectivación de la relación madre-hijo, el hogar como lugar de las mujeres. La relación de estos hechos propició la identificación del amor romántico con la forma de amar de las mujeres. En una palabra, el amor romántico se feminizó. Las mujeres destinadas socialmente a su realización por la vía del matrimonio y situadas en los confines del hogar tuvieron la posibilidad de hacer del amor una experiencia reflexiva sana, ligada al desarrollo de la vivencia de la intimidad. Mientras los varones destinados a las grandes y pequeñas tareas en el mundo público permanecieron ajenos a la experiencia reflexiva del amor y al desarrollo de la vivencia de la intimidad. Además, para ellos, el amor-pasión disociado del amor romántico quedó como ejercicio lícito fuera del vínculo matrimonial. Siguiendo con Giddens, para los hombres, las tensiones entre amor romántico y amor-pasión se disolvieron separando el confort del entorno doméstico de la sexualidad con la que iba la prostituta. El cinismo masculino hacia el amor romántico quedó claramente fomentado por esta división que implícitamente nos deja
no dejaba, de aceptar la feminización del amor respetable y sentencia del propio Giddens. La prevalencia del doble patrón no dio a las mujeres esa salida. Hay que señalar que además de un lugar para las mujeres en la modernidad, también se nos asignó un tiempo, desde el presente pasado, lo que se explica en virtud de que ocupar nuestro lugar implicó quedar fuera, excluidas de los tres pilares de la modernidad: ciencia, economía y política. Esto es, mientras los varones transitaban hacia el futuro al ocuparse de la producción de conocimiento, de la actividad económica y de la política, las mujeres quedamos como atrapadas en un tiempo pasado. Durante el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, se generaron condiciones para que algunas mujeres se individualizaran. Esto es, para que concibieran la posibilidad de una biografía propia, independiente y distinta de la de su cónyuge, de la de sus hijos, si los hubiera, una biografía de ellas mismas. De entonces a la fecha se inicia el éxodo, si se admite la metáfora, del pasado al porvenir, por medio de la incursión de las mujeres en el medio educativo y la ciencia, en las actividades económicas y en la política. Además, la difusión de anticonceptivos farmacéuticos abrió la posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad del de la reproducción. En ese marco, el amor romántico y su vínculo con la división sexual del trabajo y de las emociones y con el encasillamiento de las mujeres en las paredes del hogar se quiebra, en la medida en que las mujeres pueden, algunas, no todas, algunas, separar el ejercicio de la sexualidad y elegir ser o no ser madres, y pensarse y algunas vivirse como individuos dueñas así de su conciencia, deseos y aspiraciones. De los 60 del siglo pasado y hasta el nuevo aviso, el amor romántico se fractura porque algunas mujeres empiezan a sentirse incómodas con la promesa de que su seguridad y su porvenir estarán garantizados por hacer suya la conciencia del otro, los deseos y los sueños de otro. Pero como señalan Beck y Beck, tanto los hombres como las mujeres están atrapadas entre los viejos patrones de comportamiento y las nuevas formas de vida, y confrontados con exigencias distintas según los grupos y los ámbitos de la vida, y en última instancia con la expectativa contradictoria en su propio interior. La situación, dicen estos autores, entre el ya no y el todavía no es una mezcla contradictoria. Mezcla que sin duda se experimentará de manera muy distinta dependiendo, además del género, de la clase, de la pertenencia étnica, de la edad. Como afirman estos autores, la experiencia de los hombres está aún por documentarse, pero es presumible que como siguen manteniendo más poder, tienen más formas de escapar. Lo cierto, afirman, es que a los hombres las nuevas señales les resultan irritantes y contradictorias, no encajan con las expectativas de su propia socialización y contienen de forma abierta o encubierta un ataque a su propia imagen de hombres. Ahí sitúa un poco esta idea de fuera de lugar. Ciertamente algo está pasando porque los datos sobre violencia contra las mujeres nos vienen indicando, nos vienen señalando que este quiebre con la ideología de la domesticidad y con el amor romántico, estas nuevas formas de vivir y ser mujeres, parecen relacionadas con expresiones de violencia. Eso no quiere decir que toda empoderada sea madriada, para decirlo cristiano, ¿no? Pero, Dios, pero sí que hay se movieron las fronteras de las identidades, se movieron los términos de las relaciones, y hay indicios de carácter estadístico, información también etnográfica, cualitativa, que nos indica que ahí se está cocinando, se ha venido cocinando desde tiempo atrás una forma de conflicto que desafortunadamente a veces, no siempre, se resuelve de manera violenta, ¿no? Este es un poco el contexto. Salirse del lugar como posición de riesgo es un poco esta otra parte, ¿no? Igual que el amor y su relación con el lugar para la mujer en la modernidad, tiene historia también y tiene la violencia. Parece imposible y eventualmente ocioso pensar que la historia de la violencia tiene fecha de origen y que la tendrá de caducidad, pues se trata de un fenómeno ubicuo, extensivo. Hay que buscarle como el origen y el porqué, no, sino tratar de
encontrar como las condiciones en las que se exacerba, se vuelve un discurso dominante, se legitima, como lo que quienes estudian el fenómeno de la violencia en general han hecho es mostrar sus distintas expresiones y significados en épocas y contextos determinados, más que rascando si la bronca fue la pelea que hay entre Adán y Eva, ¿no? Viene a cuento la imagen que surge de Foucault, de aquel paso histórico de la legitimidad del castigo físico del cuerpo como medida correctivo-punitiva al del castigo privando a las personas de su libertad, ¿no? Toda esta historia ya contada y conocida. Esto es, ha habido épocas y hay sociedades en las que la violencia asociada a la fuerza tenida y tiene legitimidad. Lo vemos como todos los días, ¿no? Para Mushum-Lev es hasta historiador de la violencia, es hasta el siglo XX, tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando se genera una sensibilidad más amplia y una sociabilidad contraria a la violencia, cuando los seres humanos como que se asustan del acontecimiento y empezamos a generar condiciones de sociabilidad y condiciones de sensibilidad social contrarias a la violencia, ¿no? Nos empieza como no buscar. La vieja distinción entre legítima e ilegítima se pone radicalmente en cuestión y por ende su uso legítimo por parte del Estado, ¿no? Nos parece que esto que pasó ayer en España, ¿no? Nos parece más o menos espantoso que se resuelva a tubazos, resuelva entre comillas, el tema de la gente que sale a la calle a decir que no puede más, ¿no? Por otra parte, Mushum-Lev, este mismo autor, muestra cómo en perspectiva histórica la violencia se entreteje con las ideas de virilidad y cuando es posible cuando ya es posible diferenciar las etapas de la vida, específicamente la juventud de la infancia, que es hacia el siglo XIX europeo, cómo se asocia virilidad con la virilidad juvenil con la violencia. La violencia como conducta va quedando casi dramáticamente vinculada así al ser masculino y específicamente al joven, ¿no? Como ahora esto que encuentra Mercedes, ¿no? Esta oda de los nuevos machos ostentando su capacidad de ser agresivos, estas nuevas expresiones de ser viril si se es fuerte y además si se ejerce la fuerza, ¿no? No solamente si se es fuerte. La violencia como conducta, digo, va quedando casi dramáticamente vinculada a ser masculino y específicamente a ser joven. En nuestra perspectiva, en paralelo, la violencia en este plano, el plano conductual, se construye casi como una antítesis o una antitética de la feminidad. Se haya construido así, no es del todo así según las encuestas. Puede ser que la feminización del amor romántico haya contribuido o se trate de un proceso que es concomitante al de la asociación entre virilidad y violencia. En otros términos y en clave histórica, a las mujeres se les ha asociado con el sentimiento amoroso tanto como a los varones con la violencia. Sobra decir que de ello no estamos siguiendo, no quiere decir no asociamos o no queremos decir que amor y violencia sean antónimos. Sería como pensar que el amor es así un sentimiento romántico. Es un poquito más complejo que eso. Lo que queremos señalar es que tales asociaciones tal vez ayuden a explicarnos dos dificultades importantes. Una, la de incluir a las mujeres en el debate teórico sobre la violencia, en el práctico y en el político y en el que uno quiera, y otra, la de disociar a la violencia del varón joven, ya que puede también ser forma conductual de las mujeres. Con independencia de la plausibilidad de esto, lo cierto es que en el debate sobre la violencia, las mujeres, si aparecen como víctimas colaterales, fuera de lugar, digamos. En las tramas de la violencia que tienen como escenario los espacios públicos y las guerras, las mujeres, si llegan a aparecer, aparecen como víctimas colaterales de un asunto que pareciera no tener que ver con ellas. Conflictos entre hombres, entre actores, entre estados, ¿no? Les agarran a la mitad del camino, fuera del lugar, ¿no? ¿Qué anda haciendo usted en la calle? Que le agarró la bala. Quizá ello guarda relación con
el haberlas concebido como sector vulnerable, igual que se hace con los menores, y ojo que resultan víctimas cuando están, como digo, fuera del lugar. Esto es cuando se salen de su lugar, ¿no? En este sentido, tal vez la manera de representarlas en el debate sobre la violencia guarda relación, en último análisis, con la resistencia a incorporar el análisis problematizador o problematizando la diferencia sexual. A pesar de los ya innumerables esfuerzos teóricos encaminados a dejar de tratar tal diferencia como dato, para comprenderlo como constructo social y desde ahí trabajar con sus significados históricos y sociales concretos, a la hora de incorporar tal diferencia se le da por sentada, como si se tratara de un fenómeno natural y no histórico. De la naturalización de la diferencia sexual se sigue la naturalización de los lugares para cada género. El de las mujeres, el espacio privado, del que sí se salen, si incursionan fuera de él, hay el riesgo de que sean vulneradas o bien el de que sean castigadas, asesinadas. Así, en nuestra interpretación, las dificultades para integrar teóricamente, pero también en clave política, la violencia de género a las comprensiones sobre la violencia pasa por considerar la diferencia sexual, pasa por no considerarla como dato y por ende por considerar la presencia de las mujeres fuera de su lugar como factor de riesgo o como justificación para castigarlas. No sé si se entienden las implicaciones, o sea, si seguimos viendo, ahorita pasó el caso del campo algodonero, pero si seguimos pensando que pues, la chava estaba en un lugar equivocado a la hora equivocada, ¿no? That's the problem, o sea, pues sí, le tocó que la despellejaran, pero el problema es que estaba fuera del lugar, que siempre tiene esta implicación, ¿no? ¿Qué haces de noche? ¿Qué haces trabajando? ¿Qué haces en ese oficio? ¿Qué haces en esa actividad? ¿No? O sea, para más simple, porque no estás en tu casa. Esa es un poco la implicación, ¿no? Insisto, desafortunadamente parece que hay evidencias al respecto, no es como solo choro. A manera de ejemplo, en el caso extremo del feminicidio, pensamos que la insistencia en verlo como un fenómeno sui generis, sin relación estructural con la violencia y más aún disociado de las dinámicas, tal vez hasta contradictorias de diversas lógicas demográficas, económicas, políticas, o sea, vinculado, articulado a todas estas dinámicas, se debe en alguna medida a la presunción de que en determinados contextos las mujeres que se salen de su lugar corren más riesgos, incluso el de ser tomadas por la fuerza y asesinadas. De ser esto así, en clave política es todavía más grave. El caso del campo algodonero puede ser paradigmático de las terribles consecuencias de tratar el feminicidio como el resultado lamentable de las acciones de mujeres que no se cuidan o no establecen las medidas para protegerse de los riesgos que corre cualquier mujer que se sale de su lugar, sea por razones laborales o por otras, menos santas, menos justas, como es paradigmático de la debida negligencia con la que se ha actuado el Estado mexicano, no solo en este caso, sino ante el fenómeno que no es en modo alguno privativo de Juárez, como bien sabemos, ¿no? Ahí está el caso Estado de México, sin lugar a dudas. Ahora voy como la contestación del feminismo, ¿no? El aporte del feminismo, las respuestas. Como bien se sabe, a partir de los años 60, específicamente en el ámbito anglosajón, las feministas norteamericanas empiezan a dar una larga batalla por objetivar la violencia contra las mujeres. Nuestra mirada, nuestra perspectiva es un debate paralelo con muy pocos vasos comunicantes o ninguno, con el debate sobre la violencia en general. O sea, por acá anda el discurso feminista y por ahí andan las grandes discusiones y disertaciones sobre el tema de la violencia como fenómeno humano, ¿no? Más allá de los distintos términos que a lo largo de un poco más de 3 décadas se han usado para referirnos a lo que hoy se conoce o se llama violencia de género, hay una suerte de acuerdo tácito entre feministas respecto de que a lo que se refiere es a toda expresión de violencia contra las mujeres de cualquier edad y condición que se despliega o se ejerce en su contra por ser mujeres. Esa es
el acuerdo, ¿no? O sea, no se trata de la que te arrebató la cartera, no se trata de eso, se trata obviamente de atentados porque te sales del lugar, porque no cumples tu papel, porque no actúas como una mujer, porque no eres femenina, por estas razones, ¿no? Que también se junta o se acerca a todos los fenómenos de crímenes contra homosexuales, de todo el odio hacia transvestis, no sea todo lo que tenga que ver con no te portas según la norma de género, diría Butler, ¿no? Eso se está castigando, se sigue castigando. Pero hay otro acuerdo tácito aún de mayor importancia, la violencia a la que se refiere, a la que nos queremos referir es de carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique de nadie, ni masculina ni femenina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de la mujer. O sea, no es necesariamente un problema de demencialidades individuales o de conductas inapropiadas, o sea, el maloso que mata a la chava, sino de formas de relaciones aprendidas en contextos sociales construidos desde tiempos largos, diríamos, para mantener a las mujeres en su lugar. Son mecanismos de control, ¿no? Significa en suma que el debate feminista sobre lo que hoy llamamos violencia de género ha sido parte de la búsqueda de explicaciones sobre la subordinación de las mujeres. Por ello ha sido parte también del debate sobre el patriarcado, el sistema sexo-género, la dominación masculina y las distintas formas de nombrar esa estructura o ese elemento estructura y estructurante del fenómeno de la subordinación en su relación con la violencia. De forma muy esquemática podemos diferenciar tres términos que han dominado en momentos distintos del debate y el accionar ante la violencia de género. En una primera etapa que va de los años 60, 70 a mediados de los 80, el actor principal del debate fue el feminismo norteamericano y fue la violencia sexual el tema central, ¿no? El tema a discutir. En una etapa posterior, de mediados de los 80 a los 90, el actor principal de las definiciones es el feminismo del tercer mundo. Toma el micrófono, se expresa el feminismo tercermundista y empieza a hablarse de términos como violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia patriarcal, violencia masculina, que tiene que ver también con la manera como el tercer mundo, las feministas del tercer mundo relacionaron las condiciones socioeconómicas, las condiciones de marginalidad y de pobreza con la violencia, ¿no? Una tercera etapa que va de los 90 a la fecha, por un lado toma la batuta organismos internacionales de Naciones Unidas y por otro el feminismo se institucionaliza y de manera concomitante la temática cobra relevancia en el medio académico. En esta etapa el término es violencia de género, ¿no? Eso domina el escenario. Cabe mencionar que si bien la violencia fue el tema central de los 70, prácticamente desde los inicios de la discusión las feministas se interesaron en la violencia doméstica, circunscrita al fenómeno denominado entonces esposa golpeada. Es importante mencionar que ya desde aquellos años la discusión feminista ocurre en el contexto de un intenso debate entre aquellos que adoptaron el enfoque feminista y aquellos que conceptualizaban el problema en términos de violencia familiar, confusión que me parece permanece continua y no se deslita ni diferencia, y nos hacemos bola entre las violencias familiares. Bueno, al extremo que le oí a una diputada del PAN de la Comisión de Equidad de Género en la Cámara, en el Senado de la República, el otro día está planteándose cambiar de Instituto Nacional de las Mujeres a Secretaría de la Mujer, que plantea a la chava que también hay una iniciativa para que sea el Instituto de la Familia. O sea, seguimos sin entender nada, seguimos con el mismo despapalle, ¿no? Además, hacia el final de la década de los 70 emerge el otro tema del hostigamiento sexual. Lo que quiero decir con esto es que van surgiendo diferentes como lo que hoy llamamos expresiones de la violencia, pero en realidad se van como relevando, algunas se nos olvidan, que fueron ya discutidas, otras reaparecen, pero en realidad todas estas expresiones de la violencia están ahí, ¿no? Todas estas caras, todos estos rostros de la violencia están presentes. Acá lo que hago es una cronología, por la importancia además que tienen también
los diferentes actores, depende de quién denomine, quién hable, ¿no? El feminismo hasta los 90 tenía la voz y no la tienen los organismos internacionales, entonces bueno, eso ha tenido ciertas consecuencias en la manera de medir, observar y de las políticas también respecto del fenómeno, ¿no? Pero hoy estamos en la era de la apropiación de parte de los organismos de Naciones Unidas de la temática. En suma, en los primeros años el debate en torno a la violencia contra las mujeres se centró en la violencia sexual, donde por violencia sexual se han entendido acciones ejercidas contra las mujeres de cualquier edad que conllevan el uso de la fuerza, la coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza para realizar actos sexuales o acciones sexualizadas no deseadas, no buscadas, mucho menos consensuales. En esa perspectiva, la violencia sexual integra, como sabemos, violación, abuso sexual en cualquier edad, hostigamientos sexuales, relaciones sexuales bajo coacción, en el matrimonio y en las citas, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, la prostitución forzada y la trata de personas, actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres como la mutilación genital y la inspección obligatoria de virginidad. Los desarrollos de esta primera etapa han sido cuestionados por tres razones importantes, fundamentales. Una, por el grado de generalización de las explicaciones. Dos, por su falta de perspectiva histórica y ubicación social concreta. Y por el sesgo anatómico de sus explicaciones. Nos referimos en particular a este último cuestionamiento. A pesar de que el feminismo de la nueva ola, más allá de sus diversas corrientes, partió de plantear que anatomía no es destino ni explicación de la subordinación de las mujeres, ha recurrido a la anatomía, a la diferencia sexual para explicar la subordinación y la violencia. Ahí también hay como todo otro nudo gordiano, ¿no? Que ha tenido costos importantes en materia legal, por ejemplo, ¿no? O sea, entender que no se trata de crímenes contra el honor, ¿no? Que no es un asunto de pundonor de nadie, tuvieron la colita en condiciones apropiadas, sino que es un atentado contra la vida. Pasarlas de crímenes de esta naturaleza a considerar los crímenes contra la integridad de las personas ha tenido que ver con estas definiciones, ¿no? Retomando esto, probablemente los primeros desarrollos en torno a la violencia contra las mujeres adolecían de la misma confusión que creo que prevalece entre diferencia sexual y desigualdad social fundada en la diferencia, que ha caracterizado desde el punto de vista de los debates sobre el género. Esta confusión no permitió ver, quizá, que el hecho de que el sexo femenino, anatómico-fisiológico así definido, sea el pretexto para someter o obtener algo de las mujeres por coerción o por la fuerza. No significa entonces que la diferencia explique la violencia, ¿no? La diferencia, lo que hay que tratar de entender es cómo la diferencia se traduce socialmente en mecanismo a controlar, a someter, a marginar. O sea, la diferencia no es la bronca, pues, ¿no? El problema no es que seamos diferentes, es cómo esa diferencia en determinados contextos somete, permite el control, la violencia, la violación, ¿no? Que yo sigo pensando que el problema teórico de velocidad es complicadito. O sea, yo ya me voy a jubilar del feminismo y de todo lo demás y no lo voy a entender, lo voy a dejar ahí de tarea para las nuevas generaciones. Ello podría equivaler a explicar la violencia que se ejerce contra diversos grupos étnicos, no raciales, si no se entiende esa problemática por su color de piel. Pensar que a los negros se les esclavizó, bueno, eso, por negros, ¿no? Que a los indios se les encasilla por indios. No está ahí la explicación, no está en sus cuerpos, ni en sus colores, ni en sus diferencias, en las condiciones de posibilidad de esclavizar un negro y no un blanco. Esas son las que tenemos que dilucidar, ¿no? A partir de los años 80, el debate sobre la violencia contra las mujeres del medio norteamericano pierde centralidad para nosotros en países de América Latina. El primer indicador de una suerte de reapropiación del problema es la declaración del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe del 81 en Bogotá, del 25 de noviembre, que establece en el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, declaración que en el 99 se retoma en la quinta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para declarar esa fecha como Día Internacional,
de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero su origen es latinoamericano y es una expresión como de reapropiación de la problemática, ¿no? Como la entendíamos por estas tierras. Después, en la Conferencia Internacional de la Mujer de Nairobi, en el 85, asaltan a la palestra las feministas de países del tercer mundo y en ese contexto expresan sus cuestionamientos sobre la perspectiva acerca de la entonces llamada integración de la mujer al desarrollo, no sobre la violencia contra las mujeres. No obstante, lo que pasa en ese momento es que hacen algún tipo, decía antes, de relación entre las condiciones de pobreza y marginalidad con la violencia. Se planteó que la violencia contra las mujeres podría exacerbarse con su participación en actividades productivas, destinadas a mejorar su condición de subordinación. Hubo un trabajo señero de Carrillo en el 91 que mostró alguna evidencia de que las estrategias para el desarrollo para las mujeres pobres están contribuyendo a la violencia, ¿no? Ayudaban a ello. A lo que el señalamiento se refería es a la violencia del cónyuge que parecía asociada al temor de los varones de la liberación que presuponía que se incorporaran las mujeres pobres a una actividad extradoméstica por un ingreso. Esto se refería a lo que las norteamericanas ya habían llamado matrimonio. Bueno, nos parece que en el señalamiento hubo una intuición que no necesariamente se le siguió en el plano conceptual en el debate político, la de que la violencia contra las mujeres en el terreno de la relación de pareja tiene que ver con romper, intentar romper o suponer que se romperá con la división sexual del trabajo al interior del hogar. Está por salir el análisis de la ENDIRE 2011 y justamente volvemos a encontrar información acerca de que las parejas en México establecidas sobre la base de una división férrea sexual del trabajo, es decir, tú te vas a trabajar y yo me hago cargo de los niños y de ti, etc. O sea, en el patrón más, comillas, tradicional o clásico, cuando no se puede o no se quiere mantener este patrón, pero el pacto de matrimonio está fijado sobre él, son parejas que pelean mucho, tienen conflictos sistemáticos y desde luego hay una relación de violencia, sobre todo violencia física, y la ruptura de este patrón, insisto, cuando este es el marco en el cual se establecieron las parejas. Uno de los hallazgos de la encuesta, por ejemplo, el caso del Distrito Federal, perdón, eso ya lo había observado otra compañera, Sonia Frías, a mayor índice de igualdad de género en las entidades, en los estados, en los nivel estatal, como se puede medir, hay un menor riesgo de ser violentadas en la pareja, porque las parejas se establecen sobre otro tipo de pacto. O sea, no se establecen sobre tú vas a trabajar y yo me quedo a cuidar a los niños y hago lo que tú quieras, sino sobre reglas de juego, digamos, distintas de otra manera, y eso parece tener algún nivel de relación, de correlación con ambientes como en Chilango, como más permisivos o más de mayor tolerancia, por lo menos de mayor expresión, por lo menos verbal, jurídica, retórica, hacia la diversidad y hacia la igualdad de género, ¿no? Esta es una de las cosas que hemos encontrado. No sé si se entiende ahí, o sea, lo que quiero tratar de dejar planteado es que el fuera de lugar es cuando las mujeres, en el caso de la violencia en la pareja, cuando las mujeres, habiendo aceptado el pacto matrimonial en términos, ¿no?, de yo soy esposa, madre, ama de casa y te ofreceré mis noches y mis días, servicios personales gratuitos y todo lo demás al cónyuge y estas cosas que hacen algunas mujeres, bueno, de la patita y todo lo demás, es más o menos en esa beta. Cuando no lo cumplen, cuando se rompe, se generan tensiones, se generan conflictos y se desatan ellos, se resuelven estos conflictos de manera violenta. Ese es uno de los patrones que hemos encontrado. Bien, para darles algunos ejemplos. Los otros que hemos encontrado tienen que ver con con el ambiente, obviamente, de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el país. Ahora paso a ellos ya de manera puntual, paso
cifras en el PowerPoint. Nada más termino con este recorrido. Ahí ponía el ejemplo concreto para hablar ya de las violencias fuera del hogar, ¿no? O sea, de cómo es, bueno, creo que podemos interpretarlas. Esto habría una hipótesis, si realmente podemos interpretar estas expresiones, la manera, el incremento del homicidio de mujeres, las expresiones de violencia en el ámbito laboral y escolar, las expresiones de violencia en los espacios públicos vinculados a quiebres, a rupturas en el modelo dominante de relación entre los géneros, que está quebrándose mucho, pero pareciera que en momentos de inseguridad como el que se vive en la actualidad, exacerbado por una cierta legitimidad, aunque no nos guste, de la violencia social, parecieran agarrar otros tonos, otras tonalidades, quizá otros significados. Todavía no existe como hipótesis, ¿no? Bueno, termino con esta cronología. En los 80, pues decía, las feministas de la región no teorizaron sobre la violencia contra las mujeres. En el caso de nuestro país, entre el final de la década e inicios de los 90, empiezan los centros de atención a las mujeres, como bien se sabe, centros no gubernamentales, se realizan ahí las primeras sistematizaciones y encuestas a población abierta. Estas huellas de nuestra historia siguen ahí presentes, tienen que ver con una dificultad de dialogar también acerca de cómo vemos el fenómeno. O sea, ya hay una, como dicen ahora acá todo, una narrativa muy consolidada desde las organizaciones no gubernamentales, que le está costando cada vez más trabajo dialogar con la investigación, ¿no? Cada vez cuesta como más trabajo dialogar con el dato, con el trabajo empírico, con el trabajo de investigación, ¿no? Hay como ya relatos muy consolidados que en el caso de países como el nuestro tienen que ver con esta historia que se hicieron cargo primeramente de la violencia, fueron las ONGs, bueno, no sé, no ONGs, eran centros de atención, bla, 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 y adquirieron, por supuesto, legitimidad y además sistematizaron información y fueron las primeras fuentes de datos, ¿no?, con las que pudimos trabajar. Las encuestas aparecen mucho después. Ahí decimos, Roberto y yo en un trabajo, Roberto, pues todo el mundo está ahí, Roberto mi cuate, el doctor Castro de la UNAM y yo, decimos que empieza esta disociación, este no diálogo, pues, lo que llamamos empirismo ciego y teoría sin datos, esta disociación o divorcio entre la experiencia directa de tratar con el fenómeno y la manera de trabajar con el fenómeno teóricamente. Es otro problema, digo, hemos pensado atender. A partir de los 90, cuando organismos internacionales hacen suya la lucha contra la violencia de género, a pesar de referirse a todas sus expresiones, según la definición de Naciones Unidas, el interés se centra en la doméstica o familiar. No deja de llamar la atención que la manera como distintos gobiernos, miembros de Naciones Unidas, han atendido a las convenciones y convenios que han signado es reduciendo la prevención y atención de la hoy llamada violencia de género a programas y acciones encaminados a prevenir y atender la violencia doméstica e interfamiliar, ¿no? O sea, íbamos como ampliando las formas de reconocerla. Íbamos ampliando nuestro panorama de reconocimiento de las expresiones de la violencia y llegamos a un punto donde se reduce a atención de la violencia intrafamiliar, que desde luego es la que tiene mayor presencia numérica, pero hay un problema con, bueno, alguien intente denunciar el hostigamiento laboral, o sea, algún intento de decir soy acosada en el trabajo, pues, como chino japonés, ley de por medio, ¿no? O sea, digo, aunque haya comente que no hay reglamentos y no hay otras cosas, pero bueno, con ello no estamos sugiriendo que no debe prevenirse y atenderse la violencia así llamada doméstica o intrafamiliar. Lo que queremos es llamar la atención sobre una doble preocupación. Por un lado, la preocupación acerca de que atender la violencia doméstica o intrafamiliar, o le llaman, no necesariamente es hacerle frente a la violencia de género. Por otro, reducir la comprensión de la violencia de género a la violencia doméstica no contribuye a una mejor comprensión y explicación del fenómeno. Sí, o sea, como que ahí nos conchamos, ¿no? Tenemos algunos mecanismos para hacerle frente a la violencia doméstica y no mucho más que sé. No les digo que esto es el fuera del lugar más allá de la casa. Al respecto de considerar que prácticamente desde el inicio del debate sobre la violencia contra las mujeres en los años 60 del siglo pasado,
las feministas empezaron a cuestionar la pertinencia del término violencia doméstica, y dar cuenta de que la violencia que se quería visibilizar era la que el varón ejerce con su pareja, sea en el noviazgo o en la relación conyugal, por ser mujer, o sea, porque se sale de su lugar, no los pleitos de matrimonio, o sea, no las jaloneaderas que cualquier pareja tiene. O sea, lo que se quería establecer, que además hay ahora una discusión interesante de Johnson, el norteamericano, que está ahí, pelea para hacer clara esta distinción, es las situaciones que él le llama violación íntima, terrorismo, no, le llama ¿qué? Terrorismo de pareja. Las situaciones en las cuales las mujeres en la pareja están absolutamente controladas por el marido, pues, ¿no? Les controlan hasta el modo de andar, con quién vas, con quién vienes, etcétera, ¿no? Esas formas de control que suponemos, insisto, creo que con lo que decimos recientemente para la ley de 2011 estamos dando un pasitito más en esta línea, suponemos que son, a eso debemos referirnos como violencia contra las mujeres, no los pleitos de familia, ¿no? Mucho de lo que cae al DIF, de lo que llega a los institutos de las mujeres, es más bien conflictos en la familia, que claro, quizá empiecen porque el señor llegó Pedro y le dio un botellazo a la chava se defendió, entraron los chamacos y alguien salió herido, seguramente, lo cual necesita urgente atención médica, psiquiátrica y de todo tipo. Pero no necesariamente a eso nos queríamos referir cuando anhelábamos tener información acerca del modo como se comporta el fenómeno en las relaciones de pareja. ¿Sí? No sé si eso es más o menos claro. Ahora, desplazándonos hacia otros espacios de ocurrencia de la violencia contra las mujeres, pues creemos ante una situación grave, porque con la situación de inseguridad, con la guerrita esta que se desató contra las ratas, esas que dice saliente secretario de Gobernación, contra esas ratas malas, en estas condiciones, y lo observó Mercedes, ¿no? En el trabajo que acabamos de terminar, lo observó Felipe Mora, hay, por lo menos en la percepción de la gente, en la percepción de que el incremento de la violencia contra las mujeres tiene que ver, a huevín, con la situación de inseguridad y violencia social, ¿no? Hay una relación. No sabemos hasta dónde la podemos probar estadísticamente, pero sí de manera cualitativa, como narración, como relato, ¿no? Esto sí, y lo que es impresionante son, sin lugar a dudas, los datos de incremento. Si uno toma el homicidio como, ¿esto lo va a ser así? ¿O cómo? ¿Qué le apachurraba yo? Homicidio, la tecnología. Ay, es que es más tentador. Ahí terminamos. Si tomamos como, bueno, es el indicador internacional, si tomamos como indicador por excelencia el pulso de la inseguridad, de la condición de inseguridad de la sociedad, el homicidio, que es un indicador de carácter internacional, pues el comportamiento de la matadera de mujeres nos puede dar más o menos alguna pista de que las cosas del 2006-2007 en adelante se nos han puesto más difíciles. Ojo, eso no quiere decir, insisto, subrayo el deseo, que la violencia al interior del hogar en las parejas, y particularmente esta, que puede terminar en homicidio, en feminicidio, en la muerte de la chava, sea irrelevante. Digo que hay que hacer como estos tránsitos, o hay que transitar hacia la observación de estas otras expresiones de violencia, y bueno, yo insisto que seguir pensando cómo están articuladas con las reglas del juego, ¿no? Las reglas del fútbol, las reglas de nuestro juego, que habiéndose quebrado siguen vigentes. O sea, hombres y mujeres siguen estableciendo pactos de subordinación, pactos de sujeción. Ella me dijo, entre paréntesis, una cosa alarmantemente espantosa, una chica loca que le da masaje a puras ricas y a mí. A mí me hace precio, me da precio de pobreza oral, ¿no?
ahí se ve desaparecido y no tenía tiempo ni dinero y se apareció él, que está de moda leer entre la élite, que ella masajea, la élite priista, por cierto, un libro que se llama ¿Quién sabe qué de las sombras? O no sé cuáles sombras, eso, Madre del Verbo Encarnado. Es tres libros que tienen que ver con pues prácticamente es una oda al pacto de sometimiento de las mujeres, para decirlo de manera breve, digamos, es prácticamente eso. Y las señoras de la élite que masajean mi masajista, que a mí me cobra menos, bastante mucho, bendito Dios, dijo que una de ellas, por cierto, una lavastida, por cierto, por estos rumbos, dijo que había salvado su matrimonio, la lectura de... Es increíble, uno por acá matándose, para más o menos entender cómo se va fracturando el pacto de subordinación, y por otro lado, recreándose literariamente en la literatura. Yo no sé, me parece increíble. Y las viejas locas, yo, por eso, como he dicho siempre, leyendo esas cosas, siempre digo lo mismo. Los curas me quitaron lo creyente, las monjas no se digan, y las viejas a veces me quitan lo feminista, ya no. Bueno, hacen cada cosa, ¿no? Salvo en matrimonio, o sea, la señora entendió el pacto de subordinación, le parece ser que estupendo, y ahora está haciendo la cosa. Bueno, donde vamos entonces en el asunto es que creemos que toda esta cronología, toda esta historia de las diferentes maneras de nombrar el fenómeno nos han llevado simple y sencillamente a saber que la violencia ocurre en espacios distintos con independencia del tipo de relación. Hay una suerte continua entre la experiencia violenta en el hogar, ¿no? Lo que hemos visto a través de las endines es que quien es receptor de violencia en la infancia tiene muchas más probabilidades de ser perpetrador o víctima. Quienes son perpetradores o víctimas, los hijos en familias con estas condiciones, a su vez ahora han mirado una relación con el bullying y con expresiones de violencia en el hogar, ¿no? Y todo esto en una enorme legitimidad. En el caso del bullying y de la violencia en el noviazgo, que las chicas le están entrando a golpes a los muchachos más o menos en las mismas proporciones, lo que dicen es lo que afirmó una investigadora norteamericana, una antropóloga, hace un tiempo, que la distinción entre violencia y juego no es clara, ¿no? No se sabe bien a bien dónde termina el aventoncito de buena onda y el entrarse a golpes y lastimarse con seriedad, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno, insisto, que por un lado está concatenado, vinculado, pero que también requiere discernir y diferenciar sus espacios de ocurrencia y sus contextos. En el contexto de la violencia que ha vivido el país en los últimos años, la cuestión es qué nuevos significados adquiere esta violencia contra las mujeres en estas condiciones, ¿no? Dice Frías y Hurtado al respecto: la profundización en el análisis de las causas y consecuencias de la violencia estatal, sea en contextos de conflicto armado o de las violaciones masivas de los derechos humanos, fue desplazando el énfasis de la violencia fue desplazando los criterios hacia para mirar la violencia público-estatal. Al visibilizar la violencia contra las mujeres en el espacio público a la par con la que se ejerce en el ámbito privado, se reveló su carácter sistémico y estructural, el carácter estructural que ésta tiene, ¿no? O sea, creo que esta es una de las enseñanzas o conclusiones más relevantes no es para nosotros después de 10 años de análisis de encuestas y después de este estudio nacional que hemos realizado, más de carácter más importante. Y ahí va, otra vez, madre mía, se enfría esto. No, eso no es. Ay. Sí. Por razón y la de la tele funciona. Siempre regreso al mismo
programas. Con razón. Es que lo pincho mal. Vienes a decirlo. Ahí lo que tienen, como les decía antes, lo que están ahí observando, supongo que más o menos se ven, ¿no? Las rayitas sí. Los numeritos no, pero no importa, pero ven las rayitas. Ahí lo que tienen es uno de los, les decía al principio que al final podría decir alguna evidencia que hemos obtenido de la última investigación que realizamos este año, este estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y no sé cuánto más de la violencia contra las mujeres, tratando de establecer alguna articulación con la inseguridad y la violencia que se vive en el país. Esto es del trabajo de una de las colaboradoras, de una de las personas que participan, de las compañeras que investigó específicamente homicidios. Insisto, el homicidio como indicador internacional del pulso de la nación, ¿no? De cómo anda un país, un determinado lugar en materia de violencia. Pues lo que encuentra Marta es que, como ha sido además documentado por Nexos y Revista y Media, de la tendencia a la baja de los homicidios. No solo hay un repunte importante a partir del 2007, o sea, claramente parece ser vinculado, no tanto como dice Calderón, porque son los muertos que se matan los ratas entre ratas, ¿no? Sino obviamente porque hay todo este fenómeno, ¿cómo lo podemos llamar así? Toda esta situación como de círculos concéntricos que se va llevando entre las patas, ¿no? A poblaciones completas que no se nivel la tenían en el entierro, ¿no? Se refiere a muertos nada más en combate. De hecho, procuramos, por sugerencia de Luis Astorga, estudioso del fenómeno, no utilizar mucho la idea de ejecuciones, nos referimos a homicidios sin más, ¿no? Sin más asunto. ¿Qué pasó ahí? Pasó que hay un repunte a partir de 2007 a 2008, pero de manera importante el de mujeres, el repunte. Siempre el homicidio es un fenómeno como masculino, digámoslo así, ¿no? Tiene una mayor prevalencia, significativamente mayor que en mujeres. Sin embargo, es evidente su incremento en estos últimos años. O sea, la rayita, ¿cuál? Déjenme verlo aquí. Ahí lo veo. Sí, perdón, esto de homicidios de mujeres. Ahí se ve en la última década, ¿no? La de abajo, como va a la alza. A ver si les quedo aquí. No, terminamos ya nada más unos. Si les pasas el vino, se queda. No se ponen entusiasmados. Ay, diablos, no, ¿qué? Es el de arriba o el de abajo, yo tengo dislexia, después de la dislexia. Ahí ven otra expresión por zonas. Estudio de casos de homicidios de mujeres por zonas en México, noreste, norte, ahí ven los colorcitos, sí, ¿verdad? Azul, rojo, verde, el ADN. ¿Sí? Soy como loco descarado, es el noreste. ¿Sí, verdad? ¿Qué es el noreste? Por edades, lo que más llamó la atención es el incremento de muerte, de asesinatos, de homicidios de menores de edad, de nenas, de menores de 5 años y de mayores de 60. Esto fue de lo que más llamó la atención, porque no solamente, y es el siguiente patrón, no solamente el incremento per se, sino las formas de matarles, ¿no? Ojo, todas estas cuestiones, decíamos con Felipe al mediodía, comentaba con Mercedes,
son cuestiones que abren ámbitos de integración, o sea, estamos como con el agua en el cuello y muy angustiados porque habrá que interpretar, o sea, que encontramos incrementos, encontramos expresiones, por ejemplo, esta que sigue, ¿no? Que es muy impactante. Es muy impactante si logro capturarle el botón de ¿no? Por eso nunca veo yo el programa que quiero, porque no le entiendo. Esto que preguntan, ¿no? Del noreste. Una mujer de 20 a 24 años, como están leyendo ahí, tiene un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad en la zona centro del país. En el noreste, una mujer de 55 a 59 años de edad tiene un riesgo 91 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de esa misma edad en la zona centro. La otra cuestión es cómo fueron bajando las causas, digamos, tradicionales de muerte, de homicidio de mujeres, por negligencia, por maltrato, por ataques con sustancias corrosivas, etc. Y se incrementan aquellas formas de matarlas que tienen más que ver con exceso de violencia, sadismo, digamos. Eso también lo observa Carlos Char en un trabajo sobre homicidios. Se incrementan los problemas por ahorcamientos, violación, ahogamiento, bla, 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 ¿no? Bueno, les paso unas de los mapitas ahí. Este es sobre la localización de la violencia, es una segunda parte que se hizo, lo que sería como las expresiones, los incrementos. Ay, ya se me pasó. Esta tiene que ver con, se los digo rápidamente para que se me vayan a chupar, tiene que ver con el crecimiento del fenómeno de homicidio a nivel municipal, en hombres y mujeres, pero lo fundamental es el efecto contagio, le llama el autor, se llama Marco Valdivia, un doctor en geografía, el efecto contagio y el efecto convergencia. Era obvio encontrar en municipios, bueno, primero, una cosa antes. Lo que encontró es que la prevalencia mayor es en ciudades, es decir, en lugares de metrópolis, en ciudades donde han sido rotas las reglas del juego de la seguridad, digamos, ¿no? Básicamente en zonas urbanas, en zonas de más de 100.000 habitantes. Y la otra cosa que encuentra él es que el comportamiento de homicidio de hombres y mujeres, háganse cuenta que fue un fenómeno de jalón, o sea, el incremento en el homicidio de hombres en un año se ve en el siguiente año en mujeres, es como si arrastraran a las mujeres, ¿sí? Lo que sin saber todavía, o sea, en terreno de interpretación estamos leyendo o intentando leer cómo volviendo al punto original de fuera de lugar, en efecto como una suerte, entre comillas, de víctimas colaterales que están siendo presas, están quedando, por decirlo de este modo, tómese como metáfora más bien, atrapadas en esta guerra, ¿no? En algún lugar, en el tejido de esta guerra, de tal suerte que no solo es que cuánto crece el homicidio de mujeres, sino cómo son como jaladas, ¿no? Como si se arrastrara, un efecto de arrastre, de tal suerte que municipios que no tenían condiciones, no eran típicamente lugares en los cuales la incidencia de homicidios fuera importante, hoy no es, aunque las condiciones no hayan cambiado, como si se jalara o se arrastrara o se contagiara, ¿no? Digo, eso de tal suerte que dice Marco, y ahí terminaría, que ese sería como el mapa de México, digamos, cómo se fue pintando de rojo, ¿no? De 2001 hasta el 2009, dice este autor Marco, cómo se ha ido, lo más preocupante, dice él, es que este efecto de contagio, este efecto de arrastre, digámoslo de esta manera, va cada vez abarcando más espacios, más lugares, ¿no? Va afectando más, por supuesto, más personas, sin lugar a dudas, y de tal suerte que, no sé, vamos
al que 2009 así, y este es de 2010. Andamos así de colores, no se alcanza a ver los colorcitos. Sí, más fenómeno más del norte, un fenómeno más, pero que va como generando como el terremotito de Chilangolandia de ayer, ¿no? Ondas que van afectando, que van ampliando cada vez más lugares. Pasos por ahí vamos. ¿Qué hay que decir políticamente, o clave política? Pues ¿qué hay que hacer para que bueno, hay un montón de datos ya por regiones y tal, pero si quiere mañana que en vez de oír a Lorenzo venga perdón, de ninguna manera. No, que me oiga. No sé, muchas gracias. Lo que tenemos pues ya es como algunos elementos para trabajar los próximos años, para generar como evidencia más robusta, más fuerte, para hacer como una geografía de la violencia con más elementos. Digo, los elementos los tenemos todos como el material en bruto, pero para documentar uno, que hay un quiebre en la ideología de la domesticidad, en esta consigna del amor romántico para la mujer. Las mujeres están queriendo mostrar emociones de otra manera, pero hay como esta telaraña de la entrada, ¿no? Como atrapes en el intento de salir de ello, y que podemos quizá contribuir, supongo que desde la política pública, a seguir erosionando un modelo que dejó de funcionar casi se paró. Ya tiene mucho tiempo que no funciona este modelo de división sexual del trabajo, esta ideología de la domesticidad, pero de tal suerte que tengamos elementos para resolver nuestras diferencias, no de una manera violenta. Pero no sé si el próximo sexenio sea posible. Yo por lo pronto, como yo se me voy a dormir un sexenio, ahí me dicen cuando se vaya a ir. Me dicen cuando se acabe el sexenio y regresamos por eso. Gracias, muchas gracias por tu